Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto una vez más poderlos saludar por este medio, poderles decir que aquí estamos listos para la palabra. Yo espero que usted que está viéndonos ahorita también esté listo para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta tarde y felicitarlo porque usted está listo también. Espero que tenga una buena Biblia, un buen cuaderno, un buen lápiz para que usted pueda tomar apuntes. Al tomar apuntes usted va a poder aprender un poquito más de lo que usted alcanza a escuchar. Quizás un porcentaje de lo que usted escucha se va a acordar, pero si usted lo apunta y usted lo va a poder corroborar más tarde o va a poder repasarlo a forma de resumen, usted va a entender más de lo que esta noche vamos a platicar, de lo que esta noche tiene Dios para cada uno de nosotros. Este tema de esta noche es: el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué es el gozo de Dios? El gozo es la alegría que el Espíritu Santo transmite en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. Si usted ya recibió a Jesús como su corazón, usted ha de haber sentido ese gozo. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, cuando uno pasa enfrente y lo recibe, uno siente ese gozo, esa alegría. Eso es el gozo. Uno recibe el gozo de Dios dentro de uno cuando uno lo recibe. Por eso dice que el Espíritu Santo transmite en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted ha estado constante leyendo la palabra, orando, usted debe de tener el gozo de Dios en su corazón. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Se fija lo que pasa cuando uno no tiene el gozo de Dios. No hay temor ni respeto a las cosas de Dios. Aquí se está hablando, si usted va al capítulo 11, del verso 1 al 43, usted va a poder saber la historia de Salomón. ¿Por qué aquí Dios lo nombra que Salomón ha sido infiel a los mandatos que Dios le ha dado? Si hablamos de eso, en el capítulo número 1, dice que el rey Salomón, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjese, Salomón, el rey Salomón, tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. Este hombre tenía 1000 mujeres para él. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Por eso en el 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos,
mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. ¿Qué sucedió ahí con Salomón? Que Salomón le fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque no le hizo caso lo que le había mandado desde un principio que hiciera. Mientras Salomón se mantuvo fiel a Dios, no solo fue prosperado, sino que su corazón sintió un gran gozo de poder obedecer a Dios. Cuando Salomón confiaba en Dios, le era fiel a Dios y hacía todo lo que Dios le mandaba, Dios lo hacía prosperar. Cuando uno pierde el gozo de Dios, empieza a serle infiel. ¿Y qué pasa? Ya no ora, no lee la Biblia, no se congrega, empieza a tener diferentes amistades. ¿Y qué sucede con eso? Uno va perdiendo el gozo de Dios. Lo va perdiendo y ¿qué va sucediendo? Va dejando las cosas de Dios a un lado y le va siendo infiel a Dios. ¿Infiel a Dios por qué? Porque ya no hace las cosas que a Dios le agradan. Pero los últimos años de Salomón fueron de mucha tristeza, fracasos personales y de mucha escasez en el reino. Esto le pasó cuando dejó de serle fiel a Dios. Después de eso, si usted lee toda la historia en el capítulo 11, usted se va a dar cuenta cómo el Señor se fue portando con Salomón. El capítulo 11 le habla desde el capítulo 1 al 43, le habla todo lo que sucedió, y al final le habla también de la muerte de Salomón y cómo es que Dios repartió el reinado de Salomón entre su siervo. A veces nosotros nos sucede lo mismo, dejamos de serle fiel a Dios y luego nos preguntamos: ¿por qué tengo tantos problemas? Si voy a la iglesia, sirvo a la iglesia, yo doy clases en la escuela dominical, a veces predico, a veces oro, a veces hago esto, a veces hago lo otro en la iglesia. ¿Por qué tengo tantos problemas? Yo te pregunto una cosa: ¿qué guardamos en nuestra casa? ¿Qué es lo que guardamos? Aquello que nuestra abuelita nos dio, un crucifijo, una fotografía de un santo. Guardamos santos hechos con yeso abajo de la cama, o lo tenemos muy escondido en el ropero. ¿Qué es lo que tenemos guardado? Todo eso que tenemos guardado, que supuestamente Dios, nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros guardamos todo eso? Estamos siendo infieles con Dios. No estamos siendo honestos, ni con nosotros mismos, ni con Él. Nuestro gozo no debe estar fundado en la abundancia de cosas materiales, sino en Dios. No nos preocupemos tanto por lo material, mejor cuidémonos del gozo del Señor. ¿Cómo nos podemos cuidar del gozo del Señor? Si algo tienes en tu casa, si tú eres un cristiano, tu esposa es cristiana, recién convertidos, pero tú todavía guardas una cruz con un crucifijo, con el Señor ahí crucificado, o tienes una fotografía de la Virgen María o de diferentes santos, eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Tú tienes que deshacerte de esas cosas. El gozo de Dios debe ser nuestra fortaleza en tiempos de dificultades. Cuando nosotros empezamos a tener dificultades, empezamos a tener problemas, nada nos sale bien, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas con la familia, con nuestros hijos, con la esposa, con los amigos, necesitamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy haciendo mal las cosas de Dios? ¿Qué es lo que tengo que no está siendo del agrado de Dios? Entonces, si tú no sabes, no te acuerdas, pregúntale al Señor, pregúntale y dile: Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Pero te aseguro que si tú te pones a buscar cosas abajo de la cama, en el armario, en el garage, tú vas a tener algo que antes tú creías en esas situaciones. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que te deshagas de ellos. Todavía te gustaba tomar, pero todavía ahí en el garage tienes unas botellitas de vino, unas botellitas de cerveza,
Debes deshacerte de todo eso. Eso no es agradable para Dios. ¿Qué significa gozo? En el Antiguo Testamento significa alegría, bienestar, deleite, júbilo, acompañado de rectitud. El gozo debe ser alegría, estar bien, deleitarte en Jehová, júbilo, estar contento, acompañado de rectitud, de honestidad. En el Nuevo Testamento el gozo significa alegría, deleite y complacencia. El gozo del cristiano debe ser agradar a Dios en todo. Dios no comparte su gloria con nadie. Si obedecemos a Dios y le somos fieles, nada nos faltará. Mire, si usted tiene su Biblia ahí, vayamos al Salmo 43:4. Y dice la palabra de Dios, dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Por tanto, este gozo va junto con el gozo de Dios. Cuando vivimos en su voluntad, la voluntad de Dios es que seamos obedientes a sus mandamientos. Mateo 3:17 nos dice: hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 6:38: porque he decidido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús venía a hacer la voluntad del Padre. Jesús no venía nomás para si no le gustaba lo que iba a pasar, el propósito de Dios, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él no venía a ver si le gustaba y de repente decir: no, esto no me gusta, esto mejor me regreso a donde yo estaba. Jesús no hacía eso. Jesús venía exclusivamente a hacer la voluntad del Padre. Este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia, es decir, en el cual me gozo. ¿Por qué? Porque el Hijo vivió para hacer la voluntad del Padre y el gozo del Hijo era el gozo del Padre. Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. Mire, Dios se complace en los que lo aman y hacen su voluntad. Pero ¿qué hacemos nosotros que le agrada a Dios? O lo dejamos de lado y hacemos lo que nosotros queremos. Muchas de las veces nos sale: estamos listos para venir a la iglesia, estamos listos para servir, pero se nos hace más fácil decir: al cabo que la iglesia ahí está, los hermanos ahí están, hay otros hermanos que pueden hacer el trabajo que yo hago. Bien puedo decirles que no puedo, pero yo quisiera ir a esta fiesta, yo quisiera ir a esta reunión. Este domingo no voy a ir porque voy a ir a arreglar el carro, voy a ir a lavar la ropa, voy a ir a hacer algo extra. O viene un familiar y ese familiar, pues no, como él no es cristiano, no va a la iglesia, entonces pues se nos hace fácil decir: bueno, pues de todas maneras Dios está ahí, Dios conoce. Y la palabra más común en todos los cristianos es: Dios conoce mi corazón. Sí lo conoce. Pero tú sabes que Dios está contento con lo que tú... Si tú tienes una cita en la iglesia, si tú tienes una cita en tu servicio en la iglesia, tú tienes que poner por prioridad a Dios. No puedes dejar a Dios de un lado por otros compromisos, porque Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y muchas de las veces nosotros dejamos a Dios para después y a ver si tengo tiempo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la carrera de la fe nosotros vemos a Jesucristo como ejemplo de confianza en Dios y de congregación y de consagración a su voluntad y oración y de victoria sobre las tentaciones y el sufrimiento y de constancia y fidelidad al Padre y del gozo que puede esperar al terminar la obra para la cual Dios lo ha llamado. Dios no renegó cuando Él le dijo, cuando Dios Padre le dijo lo que tenía que hacer. Él lo hizo. Podemos ver la fuerza del gozo que llevó a Jesús a la victoria en la cruz y vencer. ¿Por qué? Porque Él tenía el gozo de Dios. Porque Él tenía la seguridad de lo que estaba haciendo y tenía la seguridad
de lo que Dios lo había llamado a hacer. Por el gozo Jesús resistió el castigo en la cruz, el desprecio, los insultos, todo lo hizo por obediencia al Padre. La visión de Dios debe ser la visión de sus hijos. Nos dice que después de esto Jesús se sentó a la diestra del Padre. Esa era la visión del Hijo, porque así era el plan del Padre. El plan del Padre era que Dios tenía que pasar por la cruz, por la corona de espinas, por los latigazos, por el aprobio, por la vía dolorosa, por todo lo que lo caminaron desnudo, lo golpearon, lo escupieron. Él tenía que pasar por todo eso. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios para que Él, después de que resucitara, Él se iba a sentar a la diestra del Padre, un lado del Padre. Para eso, ese era el plan de Dios. Pero Dios sabía que Él tenía una misión y una visión en la tierra para poder Él estar sentado a la diestra del Padre. El pueblo de Israel caminó por el desierto, pero su falta de visión fortalecía su incredulidad. Porque el pueblo de Israel no tenía la visión. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Pero pero Israel era un pueblo incrédulo. ¿Y cuántos de nosotros también Dios nos ha dicho que nos va a prosperar, que nos va a llevar a mejores trabajos, que nos va a dar una mejor casa, que nos va a dar un mejor carro, pero vamos a hacer esto? ¿Y qué pasa? No lo hacemos y detenemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos incredulidad. Y la razón es esa, porque todo lo queremos rápido. Queremos que Dios rapidito nos dé el carro, que nos dé la casa, que nos dé todo. Con el solo hecho de verte convertido, de tener un mes de convertido, de empezar a servir a la iglesia, pensamos que ya con eso que hicimos, ya tenemos la bendición de Dios. Y sí la tenemos la bendición de la salvación, pero para poder conseguir lo que nosotros queramos, necesitamos pasar un proceso, necesitamos pasar el proceso de Dios, necesitamos en ese caminar conocer para qué Dios nos trajo a este mundo, para qué estamos aquí. Y para poder conocer el propósito de Dios, tenemos que seguir los mandamientos de Dios en obediencia. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, pero los israelitas no tenían visión para saber lo que Dios iba a hacer con ellos. Esa era la razón por la que todo el tiempo se quejaban y murmuraban. Porque ellos, ¿qué pasaba? No tenían el gozo del Señor. Se ponían felices, ¿por qué? Porque dejaron de ser esclavos por 400 años. Las dificultades del camino hacia que ellos se quejaban y murmuraban, las dificultades del camino que ellos se quejaban y murmuraban, no podían mirar por fe la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quejaban, porque murmuraban, porque en lugar de quejarse, murmurar, ¿por qué no se arrodillaban y le pedían a Dios: Señor, explícanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No, para ellos era más fácil quejarse y murmurar. Los recuerdos del pasado y el miedo los hacían dudar de poder llegar a la tierra prometida por su falta de fe y gozo en el Señor. Se querían regresar a Egipto. Nomás les venía la desesperación, les venía el enojo y decían: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Allá nos hubiéramos muerto, hubiéramos tenido donde nos sepultaran. Aquí ni siquiera vamos a tener donde nos sepultan. Nos van a dejar ahí, nos van a comer los animales. Se quejaban de todo. El resentimiento y la frustración no nos permite disfrutar el gozo del Señor. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, por meses, y nada más porque nos empieza a ir mal o no nos salen las cosas como nosotros queremos, luego decimos: ¿para qué me hice cristiano? Para esto vengo a la iglesia, si cuando estaba en el mundo estaba mejor que estoy ahora. Error, porque no nos damos cuenta que Dios nos tiene en un proceso donde nos está limando, donde nos está puliendo, donde nos está limpiando,
de todo lo malo, de todo el mal caminar, de toda la mala manera de vivir, de todas las malas costumbres. Dios nos empieza a limpiar, a limar, para poder darnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no nos va a dar de buenas a primeras todas las bendiciones, porque nosotros no estamos preparados para eso. Solo Dios sabe cuándo Él nos va a bendecir. A veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel, nos desesperamos porque todo lo queremos rápido sin saber que Dios primero nos quiere enseñar madurez. Si somos inmaduros, Dios no nos puede bendecir. Dios nos va a dar por medio de su gracia para que no nos muramos de hambre, para que tengamos donde vivir, para que tengamos en qué movernos. Porque por su gracia es que estamos aquí. El profeta Jonás es otro ejemplo de esto. Qué privilegio cuando el Señor nos manda a hacer algo para lo cual ya nos preparó. Dios le manda a Jonás a conquistar una ciudad llamada Nínive, pero Jonás no quería ir porque estaba enojado, resentido. Su corazón quería venganza y se negaba a ir a Nínive. Su corazón estaba lleno de orgullo. Jonás era judío, hijo del pacto y la promesa. Los ninivitas eran gentiles y los judíos los llamaban perros. El encargo que Dios le había dado a Jonás, que fuera a predicarle a los ninivitas, esto Jonás lo tomó con amargura, porque no tenía una actitud correcta. Él no quería ir a predicarles a los enemigos de Israel. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es bien fácil amar a tu amigo, pero lo más difícil es que ames a tu enemigo. Entonces, también, ¿cómo puedes amar a Dios si no lo conoces? Y puedes odiar a tu hermano si lo ves a diario o lo conoces. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos por Dios. La falta de gozo en el Señor genera frustración y enojo. Muchas veces cuando nos convertimos no tenemos la paciencia de esperar en el Señor y decir, y muchas veces es por la falta de experiencia, la falta de madurez, quizás porque no nos hemos prestado a que se nos disipulen de una manera más mejor, sino siempre estamos cuestionando ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia tanto? ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Por qué exigen esto? ¿Por qué exigen lo otro? No es una exigencia que aprendas, que te diga uno que aprendas a leer la palabra, porque cuando tú aprendes a leer la palabra, Dios te va a empezar a bendecir de una manera diferente. Si tú te conviertes, pero nunca lees la Biblia, nunca tratas de aprender a orar, nunca ayunas, un día aunque sea, nunca evangelizas, nunca le hablas a la gente de lo bueno que Dios ha sido contigo, de las bendiciones que te ha dado, entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Si eres un cristiano de la secreta. Solo en tu casa saben que eres cristiano, pero en tu trabajo no saben que eres cristiano. Tus amigos no saben que eres cristiano. O sea, muchas veces por frustración y enojo, o porque dices tú, no, para que no digan que van a decir que soy cristiano y ando en el bus, no tengo carro, no tengo buen carro, no tengo buena casa, estoy rentando, y pues uno dice pues que Dios lo bendice, y luego te empiezas a dar cuenta que al que no conoce al Señor tiene mejor trabajo que tú, mejor carro que tú, mejor casa. Entonces empiezas tú a enojarte con Dios y decir, Señor, Él no te conoce y tiene mejores cosas que yo. Y ahí es donde empezamos a ser infieles con Dios. Jonás se enojó, se sentía frustrado al ver la salvación de Dios en la ciudad de Nínive. ¿Cómo era posible que Dios salvara una ciudad donde vivían los enemigos de los judíos? Eso era lo que no le cabía en su cabeza a Jonás, que cómo era posible que Dios salvara esa ciudad si él sabía muy bien
que los que vivían ahí en la ciudad de Nínive odiaban a los judíos. Jonás no podía entender lo que Dios estaba haciendo, porque él no tenía el gozo de Dios en su corazón. Estaba lleno de odio en contra de los ninivitas. Y a veces eso pasa muchas veces. Que a uno Dios lo manda a hacer algo y uno dice, no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo voy a ir a pedirle perdón a él si me hizo tanto daño? Pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios complaciente. Jonás 4, capítulo 4, verso 1 al 3 nos dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, después que él se dio cuenta y que supo lo que Dios trataba de hacer con este pueblo, Jonás se arrepintió, Jonás se sintió triste y mire lo que dijo. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Lo que él no entendía era por qué Dios lo quería mandar a Nínive si él tenía la solución en sus manos. Él sabía de antemano que aunque le predicara Jonás a los ninivitas, de todas maneras Dios los iba a perdonar. Pero fíjese que cuando Jonás empezó, dicen que la ciudad era tan grande como unas 30 millas de ancho más o menos, y dice que él empezó a caminar en la calle y les predicaba que se arrepintieran, porque Dios iba a acabar con toda la ciudad de Nínive. Y fíjese lo que hicieron todos los que vivían en esa ciudad. Dice que el gobernante de ahí mandó a ayunar hasta los animales. Hasta los animales mandó a ayunar para que se convirtieran. Pero mire, si Jonás no le hace caso a Dios y empieza a caminar, Dios iba a seguir en lo que había dicho, que iba a perdonar a esa ciudad, si esa ciudad se arrepentía de lo que había hecho. Pero lo que está haciendo Dios aquí, está dándole la oportunidad a Jonás de que enmiende su odio, su frustración, su enojo contra alguien que odiaba a los judíos, porque Jonás era judío. Entonces, ¿esto qué nos da esta enseñanza? Que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, darles la palabra, predicarles, y Dios se va a encargar. Si nosotros a nuestros enemigos, a los que no conocen a Dios, les predicamos la palabra, los evangelizamos, pero ellos no hacen lo que hicieron los de Nínive, los que vivían en Nínive, Dios se va a encargar de ellos. Aún sin embargo, lo que hicieron los de Nínive fue que la gente de ahí inmediatamente tomó cartas en el asunto y reconoció lo que era Dios, se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó de todo, de desaparecer esa ciudad del mapa. Y esa enseñanza Dios se la dio a Jonás para que Jonás limpiara su corazón de tanto odio. Jonás estaba enojado de que Dios hubiera decidido perdonar a los ninivitas y él no quería que se compadeciera de ese enemigo de Israel. Pero Dios estaba trabajando con el pueblo de Nínive y también estaba trabajando con Jonás, porque necesitaba que Jonás quitara todo eso que traía en su corazón. Dios no desea castigar a ningún impío. Lo que Él quiere es que se arrepientan del mal y que se vuelvan a Él. Dios, cuando Jesucristo fue a la cruz, Él murió por todos. Murió por los impíos, por los que se han convertido, por toda criatura de este mundo, Él murió. Por eso Dios quiere que todos se arrepientan y dejen su mal camino de perdición. Dios no quiere que nadie se pierda en este mundo.
Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que reconozcamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Dios murió por los impíos también. Dios murió por los malos, por los buenos. Para Dios todos somos iguales, pero Dios nos quiere dar una oportunidad a cada uno, tanto impíos como no impíos, que enmendemos lo que estamos haciendo mal y nos volvamos a Él. Dios es paciente y compasivo. Él se deleita en quitar sus planes de juicio cuando las personas se arrepienten. Mire, les vuelvo a decir otra vez, cuando el pueblo de Israel se arrepintió, se arrodilló por esos 400 años que vivió en esclavitud, ¿qué le sucedió? Dios mandó a Moisés y los sacó de ahí. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros, que nos arrepintamos, que nos arrodillemos, que le clamemos, que le pidamos, que nos saque de esta situación en que estamos viviendo. Si esta pandemia que estamos viviendo, todos los de Rialto, todos los de Colton, todos los de California, nos arrodilláramos un solo día en clemencia a Dios y pedirle perdón por todo lo que los pecados que hemos cometido, tanto de la nación como el Estado, como personales, le aseguro que Dios perdona y manda y pone a alguien la vacuna de este mal y salimos todos a flote. Empezamos a abrir las iglesias, se empieza a ver bendición, pero ¿qué está pasando? Unos estiran, otros aflojan y así nomás estamos, tirándose unos para acá, tirándose unos para allá. El caso es que no nos ponemos de acuerdo nadie, ni las iglesias, ni los impíos, ni los cristianos, ni los católicos, nadie se pone de acuerdo. Cada quien, dice el dicho, que trae agua para su molino nada más. Jonás se sentía tan decepcionado y emocionalmente perturbado que prefirió morir. Él sintió que Dios se había vuelto en contra de él y su pueblo al perdonar a los ninivitas. Fíjese, o sea, él no entendía todavía lo que Dios quería hacer. Él pensó que Dios se había vuelto en contra de él y su pueblo. Yo estoy seguro que él debe haber pensado, Dios me mandó ahí para que me maten. Porque a veces no entendemos por qué Dios nos pone en una situación así. La falta de perdón, el resentimiento, el odio y la amargura le impedían a Jonás experimentar el gozo de Dios por la salvación de una ciudad. Dios lo que quería es que Jonás gimiera, orara y le pidiera que salvara a esa ciudad. Pero el resentimiento y el odio que venía cargando de mucho tiempo atrás no lo dejaba saber y entender lo que Dios quería hacer con esa ciudad. Y a veces no entendemos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 dice la palabra de Dios, dice, le dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No nos entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se fija? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese gozo de Jehová está basado en la reconciliación con Dios y con la presencia del Espíritu Santo del creyente. Ese gozo lo mantienen los creyentes mediante la seguridad que tienen de que han sido perdonados en Cristo y restaurados a la comunión con Dios y que ahora viven en armonía con su voluntad. Este gozo actúa como una fortaleza para protegerlos de los problemas y tentaciones de cada día, como el poder y la motivación para perseverar en la fe hasta el fin. El gozo del Señor nos tiene que estar con nosotros vigente hasta que el Señor venga por nosotros. Cuando tú tienes el gozo del Señor, tú no vas a ofender a nadie. Tú vas a sentir tristeza por tu prójimo. Vas a sentir tristeza por la gente necesitada. Vas a gemir de dolor y vas a orar por esa gente. Vas a interceder porque sientes dolor por esa gente. Eso es sentir el gozo de Dios.
Los proyectos de Dios requieren de nuestra fuerza y no porque Dios nos necesite, sino porque nosotros necesitamos de Él. El gozo está en relación directa con el arrepentimiento. La palabra fuerza viene de un término hebreo que se traduce lugar fortificado, fortaleza y defensa. El gozo de Dios nos levanta para caminar por caminos seguros donde el enemigo no nos puede tocar. Cuando usted tiene el gozo del Señor, usted es alegre, usted es feliz, usted le pueden decir lo que le digan, usted sigue sonriendo. Sigue sonriendo. ¿Por qué? Porque tiene el gozo de Dios. Porque sabe que Dios está con usted. Porque sabe que Dios es su abogado. Porque sabe que Dios en cualquier problema, Él va a estar enfrente de usted. No va a permitir que nada le suceda. El gozo de Dios nos levanta para caminar por caminos seguros donde el enemigo no nos puede tocar. Los planes de Dios para ti avanzan cuando tú caminas en las fuerzas de Dios. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero si tú empiezas a dudar, empiezas a serle infiel a Dios, lo primero que pasa, empiezas a perder el gozo, empiezas a preocuparte. Tienes una necesidad en tu casa y en lugar de arrancar a tu cuarto, orarle al Señor, arrancas al banco, arrancas a la financiera, arrancas con el hermano, arrancas con el primo, arrancas con el patrón para que te solucionen el problema. ¿Y qué sucedió ahí? Que ya perdiste el gozo del Señor. El gozo de Dios nos sostiene en medio de las luchas y los problemas. Si tú tienes el gozo, las luchas y los problemas que pases, la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de comida, la falta de un techo donde vivir seguro, Dios tiene la solución. Filipenses 4:4, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos alegremos, que nos contentemos, que estemos felices en el Señor. Porque eso es lo que produce el gozo del Señor, felicidad, complacencia. Nosotros como creyentes debemos alegrarnos y cobrar fuerza al reconocer la gracia, la cercanía y las promesas de Dios. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el reino de Dios no importa lo que se come o se bebe, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Eso es lo que importa en el reino de Dios. Que hagamos el bien sin mirar a quién, que vivamos en paz. ¿Alguien te pide algo? Si tú puedes dárselo, ora por él. Si no conoce al Señor, llévalos a los pies del Señor. Métete la mano a la bolsa y ayúdale. No tiene que comer, cómprale comida. En este tiempo, ¿cómo cuesta trabajo? Pero si usted tiene el gozo de Dios, descanse en Él. Dios sabe lo que hace. En este tiempo que estamos viviendo es difícil poder decir tengo el gozo del Señor, pero es cuando más lo necesitamos. Quizás cuando vayas por la calle y vayas feliz y gritando y caminando, es que tengo el gozo del Señor y el gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, este loco está viendo la bola de problemas que hay y todavía bailando y disfrutando. Que no te importe. Con que Dios te haya visto es más que suficiente. En el cielo no hay personas afligidas, deprimidas, resentidas, ni enojadas con Dios. Y aquí en el mundo, hay muchos cristianos resentidos con Dios, porque le echan la culpa a Dios. Dios nos está castigando con esta pandemia. Dios no quiere darme trabajo. Dios sabe que yo tengo muchos hijos que mantener. Dios sabe que tengo una casa que pagar. Dios sabe. Sí, Dios
Dios sabe todo. Pero hay una clave para que Dios te oiga y te escuche. Busca la presencia de Dios. Búscalo en oración, en ayuno. Cristo está centrado a la diestra del Padre y Él volverá. Pero ahora en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, a quien a veces contristamos por nuestra desobediencia. Lo hacemos cuando no andamos en el gozo del Señor, estamos enojados, ofendemos, decimos palabras hirientes, faltamos al respeto con nuestras actitudes. Y así es como entristecemos al Espíritu. Porque al Espíritu no le gusta que tú digas malas palabras, no le gusta que estemos enojados, no le gusta que le reclamemos a Dios tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos triste. ¿Qué debemos hacer para no contristar al Espíritu de Dios? Buscar la presencia de Dios y estar siempre en comunión con Él. Y sobre todo estar dispuesto a cambiar nuestra manera de ser, dirigirnos a las personas con amor y respeto. O sea, cual sea la situación que estamos pasando, las personas que nos rodean no tienen la culpa de nuestro mal humor. Muchas veces, no sé si te habrá pasado, andas bien contento, bien feliz, y te toca una persona amargada, malhumorada. Y dices tú, uy, ya me hizo el día. Yo que venía tan contento. Pero así pasa, porque hay personas así. Dios ha planeado lo mejor para ti y para mí. No permitas que los problemas y las crisis te aparten del gozo y la comunión con Dios. Sigue adelante, no te detengas. Problemas siempre va a haber. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. No te preocupes, descansa en el Señor, que Él es nuestro gozo y fortaleza. Todo lo que hace es Dios bueno. Si Dios te hizo a ti, hizo algo bueno. Si Dios hizo a tu esposa, hizo algo bueno. Si Dios hizo a tus hijos, hizo algo bueno. Debemos tener la visión correcta y obedecer a Dios en todo lo que se nos mande. Recuerda, si Dios te manda es porque ya te preparó para lo que vas a hacer. Yo recuerdo cuando cuando yo tuve esa visión y dije, ¿cómo, Señor? ¿Abrir una iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo si a mí no me da esto de la iglesia ni nada de esto? Y recuerdo clarito en la visión que me dijo, yo te preparé y te envié. Así que tú estás listo. Y me vino esa palabra, me dice, cuando Dios manda es porque Él prepara para lo que vamos a hacer. Así que yo te digo una cosa, fortalezcámonos en su presencia y así Dios cumplirá con el propósito que tiene para nuestras vidas. ¿Cómo fortalezcámonos? Busquemos la presencia de Dios. Tú si estás afligido, quizás estés sentado ahí y estés reflexionando en esta palabra. Fortaleces en su presencia. Habla con Dios. Habla como si hablaras con tu papá. Tienes problemas con tu familia, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas económicos, no tienes trabajo, estás enfermo, no hayas qué hacer. Quizás para mañana no tengas ni qué comer o no tengas que ofrecerle a tus hijos. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en Él. Mira, si tú haces eso y tú me puedes decir, pues sí, pero yo lo que necesito es dinero. Mira, Dios es tan grande y tan poderoso que si tú te fortaleces en Él, tú le oras a Él la necesidad que tú tienes, que tú no te imaginas lo que Dios puede hacer y mandarte una persona, o mañana, o en la tarde, una persona que te venga y te ofrezca una bolsa de comida o dinero en efectivo. Pero para eso, tú tienes que buscar el gozo de Dios.
Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que clamar a Dios ahí donde estás. Estás enfermo, clama por tu sanidad. Necesitas trabajo, clama por tu trabajo. Necesitas arreglarte con tu esposa, arreglarte con tu esposo. Clama por ella, clama por él. Tienes problemas con tus hijos. Tienes problemas con tus hijos. Unos están en las drogas, otros están en el alcohol. Clama a Dios por ellos. Clama a Dios. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas que tú nunca has visto. Hazlo y verás que no te vas a arrepentir. Vas a empezar a tener el gozo del Señor. Pero hazlo. Que esta palabra no caiga en pedregal y no dé fruto, sino que esta palabra te haya llegado a tu alma y a tu corazón. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si tú recuperas el gozo en Dios, Dios te va a fortalecer. Quizás esta noche tú le ores al Señor, le implores al Señor. Esta noche tú mañana amanezcas con una nueva idea para ir a buscar un trabajo. Si no tienes trabajo, y el Señor va a abrir esa puerta y te va a facilitar todo lo que tú vayas a hacer para que ese trabajo sea para ti. Pero como te dije anteriormente, busca la presencia de Dios, fortalécete en el Señor. Tú como sacerdote de tu casa tienes que dar el primer paso. Así que yo con esto termino y yo te voy a pedir que si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es tu noche, hoy es la oportunidad de que lo recibas. No dejes pasar esta oportunidad. Mira, la venida del Señor está pronta. Ahora, si tú estás en una situación de que no tienes trabajo, no tienes para suplir las necesidades más básicas, recibe a Jesús como tu Salvador. No te vas a arrepentir. Yo lo hice hace casi 19 años. Y para mí ha sido una bendición de trabajo, una bendición de familia, una bendición de hijos. Hasta el día de hoy, por la gracia de Dios y por la bendición de Dios, no nos ha hecho falta nada. Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que repitas conmigo. Y si tú te has retirado del Señor, te has retirado de la iglesia, decidiste no volver a la iglesia por X razones, o decidiste no seguir en los caminos del Señor por X razones también, hoy es tu noche, hoy es tu oportunidad de que te reconcilies con Él, de que hagas nuevos votos. Así que yo te voy a pedir a ti también, y tú que no conoces al Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo acepto que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar el precio de mis pecados. Perdóname y hazme una nueva criatura. Lávame con tu sangre y entra en mi corazón. Yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y tú necesitas hablar con alguien, necesitas que alguien te escuche, necesitas alguien que te ayude a salir donde tú estás, yo te voy a pedir que apuntes mi número de teléfono y preguntes por el pastor Mario Gómez. Mi teléfono es 909-586-5560. Si tú eres un varón o eres una mujer, si eres una mujer, habla a este teléfono y yo te voy a pasar a mi esposa. Así que con esto nos despedimos y gracias por tu sintonía. Nos vemos el domingo en una programación más. No te pierdas el domingo a las 10 de la mañana. Es 1 hora 45 minutos.
que puedes estar en la comodidad de tu hogar, escuchando la palabra, escuchando de Dios, aprendiendo a orar. Es muy importante que no te pierdas, las predicaciones hoy que la iglesia está cerrada. Es muy importante que escuches, es muy importante que tengas una Biblia para que estés corroborando lo que se está diciendo, una libreta de apuntes. Yo les hablo a los que, ahora les voy a hablar a los que se congregan aquí conmigo en Templo Cristiano de Restauración Familiar, que no se separen, que no se desconecten de las cosas de Dios, que tengan paciencia, que sigan orando, que Dios está en el asunto. Dios está en todo, Dios es el dueño de lo malo, lo bueno y todo lo que está pasando. Tengan paciencia. Dios es bueno y Dios en cualquier momento va a permitir que las iglesias se abran y vamos a poder estar juntos aquí, alabando, disfrutando y bendiciendo a Dios. Así que Dios te bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos el domingo en una nueva transmisión. Que Dios te bendiga.